Una confesión encendió las redes. Lin May aseguró que en los camerinos, Juan Gabriel se ponía sus vestidos y hacía rituales con veladoras. Palabras mayores, viniendo de la vedette más famosa de México. ¿Era simple ocurrencia o un secreto bien guardado? Para entender por qué ella se atrevió a contarlo, hay que mirar primero su propia vida, marcada por contrastes tan duros como brillantes. Lin May no nació bajo reflectores ni en un cabaret de lujo. Vino al mundo en 1952, en Acapulco, cuando el puerto era apenas un destino en construcción, mezcla de playa y pobreza. Su verdadero nombre es Lilia Mendiola Mayares. De niña vendía tamales junto a su madre en las calles, bajo un sol que quemaba la piel y un mar que parecía inalcanzable para quien apenas podía comprar un refresco. Esa imagen de niña humilde, con trenzas y vestido sencillo, es la antítesis perfecta de la diosa sensual que más tarde vería el público en la pantalla grande. La infancia fue dura. Había que sobrevivir, no soñar. Pero incluso en medio de la carencia, Lilia mostraba un carácter de acero. Bailaba en fiestas populares, imitaba a las artistas de moda y soñaba con un escenario donde nadie la llamara pobre. Así empezó a formarse el mito, casi como esas flores que nacen en las grietas del concreto. En su adolescencia, el destino la llevó a la Ciudad de México. Llegó con lo puesto, como tantos que abandonaban la provincia buscando una oportunidad. Y ahí, en medio del bullicio capitalino, se convirtió en corista de bailarinas más experimentadas. Pero a Lilia no le bastaba estar en la segunda fila. Ella quería el centro del escenario, los aplausos y la mirada fija del público. El contraste era brutal. De vender tamales en Acapulco, pasó a codearse con figuras del cine y el espectáculo. Y ese ascenso no fue un accidente. Era ambición, disciplina y un magnetismo natural que atrapaba. La cámara la amaba, pero también la gente en las carpas y cabarets. Y aquí aparece el primer enigma. ¿Cómo esa muchacha que luchaba contra la pobreza terminó convertida en símbolo de deseo y escándalo? La respuesta está en cada paso que dio, en cada noche en que bailaba como si le fuera la vida en ello. Más adelante hablaremos de los escenarios donde compartió camerino con Juan Gabriel y de lo que ella asegura haber visto con sus propios ojos. Pero primero, hay que recorrer el camino que la convirtió en la mujer que nunca se quedó callada. La entrada de Lin May al mundo del espectáculo fue como un golpe de luz en la oscuridad. No había terminado de acomodarse en la Ciudad de México cuando alguien notó lo que pocos podían ignorar: su figura. Alta, delgada, con un movimiento de cadera que no necesitaba presentación, rápidamente fue llamada para trabajar como bailarina en centros nocturnos. Eran los años 60, una época en la que la capital hervía de música, cabaret y cine en decadencia, pero también en reinvención. Muy pronto, de ser corista, pasó a ser protagonista. No lo hizo con discursos ni con padrinos poderosos, lo hizo bailando. El público quedaba hipnotizado, y empresarios como Germán Valdés, Tintán y otros nombres de peso empezaron a verla como algo más que una bailarina, como la mujer que podía llenar un escenario con solo abrirse paso entre cortinas rojas. Fue así que nació Lin May, un nombre artístico que sonaba exótico, moderno y misterioso, como una promesa de algo prohibido. El cine de ficheras la adoptó sin preguntar. Y ahí, junto a actores como Alfonso Sayas, Rafael Inclán o Carmen Salinas, se convirtió en la vedette que todos reconocían. Era un género criticado por algunos y celebrado por otros, pero que nadie ignoraba. Sus películas eran un espejo de la picardía mexicana, con humor de doble sentido y cuerpos que encendían la pantalla. Lo curioso es que detrás de cada risa y cada suspiro estaba la misma mujer que había vendido tamales de niña en Acapulco. El contraste es tan grande que parece inventado, pero fue real. Del mercado popular al cine nacional en menos de 2 décadas. Las anécdotas de esa época son incontables.
Una noche en el cabaret El Capri, recuerdan que la gente aplaudió tanto su baile que tuvieron que prolongar la música más de 20 minutos. Ella misma decía en entrevistas que bailaba con la convicción de quien no tenía nada que perder. Y quizá por eso el público la adoptó. No era solo un cuerpo, era una mujer que transmitía hambre de triunfo. Su presencia era tan fuerte que empezaron a invitarla a programas de televisión. Fue en esos pasillos, entre sets de luces y camerinos compartidos, donde comenzó a cruzarse con artistas de todas las tallas. Cantantes, actores, comediantes, entre ellos, un joven que todavía no era el Divo de Juárez, pero que ya deslumbraba con una voz única. Juan Gabriel. Los dos venían de abajo. Los dos sabían lo que era dormir con hambre, y los dos usaban el escenario como refugio. Esa coincidencia fue el punto de partida de una amistad que, con los años, revelaría secretos que nadie esperaba escuchar. Pero antes de hablar de lo que Lin May aseguró haber visto en los camerinos de Juanga, hay que entender por qué su palabra pesa tanto. Ella nunca se mordió la lengua. Jamás se escondió detrás de lo políticamente correcto. Si algo la define, es que no sabe callar lo que piensa, aunque incomode. Y por eso, cuando soltó aquella bomba sobre rituales y vestidos, la gente se quedó helada. La vedette que encendía cabarets ahora encendía polémicas. Y lo que aún no hemos contado es cómo se atrevió a hablar de algo que, hasta entonces, pocos habían siquiera insinuado. Ese secreto está cerca, pero falta recorrer otro tramo de su vida para comprender por qué su voz no podía ser ignorada. El cine de ficheras fue la catapulta definitiva. A mediados de los 70, Lin May ya no era solo la bailarina de cabaret, era la mujer que llenaba butacas en cada estreno. En pantalla, su figura competía con las estrellas más cotizadas, y aunque algunos críticos minimizaban aquellas películas como vulgares, la gente las consumía como pan caliente. Eran tiempos en que el cine buscaba sobrevivir frente a la televisión, y nombres como el suyo garantizaban que las salas siguieran vivas. El magnetismo que proyectaba no venía solo de su cuerpo. Tenía una chispa que hacía reír a la audiencia, un desparpajo que la distinguía de otras vedettes. Esa mezcla de sensualidad y humor convirtió a Lin May en un ícono de la picardía mexicana. Mientras tanto, en su vida privada se tejían historias que daban de qué hablar. Romances con políticos, empresarios y actores. Los periódicos de espectáculos la seguían con lupa porque sabían que cada paso suyo era material para titulares. Se decía que podía conquistar a cualquiera que se lo propusiera, y que cuando entraba a un lugar, las miradas se inclinaban inevitablemente hacia ella. Era un imán, pero también una mujer de carácter. No aceptaba ser tratada como simple adorno. Ese temperamento fuerte le trajo enemistades, pero también respeto. Entre escenarios y rodajes, empezó a compartir más espacio con cantantes que buscaban darse a conocer en programas de variedades. Fue ahí donde coincidió de manera constante con Juan Gabriel. No eran amigos íntimos, pero había camaradería. Él la admiraba por su valentía en un mundo donde pocos sobrevivían con dignidad. Ella lo miraba con una mezcla de simpatía y misterio, aquel joven tímido que al subir al escenario se transformaba en huracán. En esos encuentros, Lin observaba detalles que más tarde contaría en entrevistas. Detalles que no eran simples chismes, sino confesiones que implicaban a una de las figuras más queridas del país. Lo curioso es que en aquel entonces nadie lo notaba, porque todo quedaba entre bastidores. Los camerinos eran territorio sagrado, un lugar donde las máscaras caían y cada artista mostraba su verdadera cara. Mientras tanto, Lin seguía alimentando su leyenda. En una de sus presentaciones más recordadas en el centro nocturno, El Señorial, el público la ovacionó de pie durante largos minutos. Esa noche, cuentan, un productor de cine se acercó a ella y le dijo: «Tú ya no eres vedette, tú eres protagonista». Y desde entonces, su nombre aparecía en los primeros créditos. La paradoja era evidente.
Mientras interpretaba papeles ligeros en el cine, su vida se iba volviendo cada vez más intensa. Era buscada por la prensa, perseguida por rumores y cortejada por hombres influyentes. Y aún así, mantuvo una autenticidad que pocos podían permitirse. Esa autenticidad es la que años más tarde la llevaría a contar lo que vio en los camerinos de Juan Gabriel. Pero ese capítulo aún no lo abrimos. Antes hay que entender cómo Lin May se convirtió en la voz incómoda de un medio donde casi todos preferían callar. Los 80 marcaron una etapa distinta para Lin May. El cine de ficheras seguía fuerte, pero ya se notaba que el interés del público comenzaba a girar hacia las telenovelas y los programas familiares. Para ella eso significó adaptarse o quedar en el olvido. Y si algo demostró siempre fue que sabía reinventarse. Su cuerpo, convertido en su herramienta de trabajo, fue también su campo de batalla. Empezó a probar con cirugías estéticas, confiando en médicos que le prometían juventud eterna. Algunos resultados fueron buenos, otros terminaron en historias dolorosas que ella misma ha contado con crudeza. No se ocultó nunca. Frente a las cámaras, admitió que una de esas intervenciones la marcó de por vida. Esa honestidad, aunque cruel, la volvió aún más comentada. Mientras otras estrellas fingían perfección, ella se atrevía a mostrar las cicatrices. Esa transparencia entre ironía y valentía es lo que le ha permitido seguir siendo noticia aunque pasen las décadas. En paralelo, su carácter explosivo la metía en polémicas con la prensa. Contestaba sin filtros, defendía su lugar con frases que se volvían titulares. En entrevistas televisivas, podía pasar de la risa a la furia en segundos. Y aunque eso generaba críticas, también mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. Porque en un medio de máscaras, Lin era impredecible, y esa imprevisibilidad era oro puro para el espectáculo. Los camerinos seguían siendo su segundo hogar. En esos pasillos coincidía con cantantes que ya eran leyendas, entre ellos, Juan Gabriel. Él y ella compartían más de lo que parecía. Los dos venían de la pobreza. Los dos sabían lo que era pelear por cada aplauso, y los dos tenían un aura que fascinaba y atemorizaba al mismo tiempo. Lo que Lin observó en aquellos encuentros no lo revelaría sino hasta muchos años después, cuando su voz ya no dependía de contratos ni favores. Antes de esa confesión, acumuló otras historias que cimentaron su reputación de mujer temida. Algunos decían que nadie se atrevía a contradecirla en un camerino. Otros contaban que podía llegar tarde, pero siempre lograba que el público esperara sin protestar. Era un fenómeno extraño. El mismo público que a veces la criticaba era el que llenaba las salas para verla. El paso del tiempo trajo consigo otro contraste brutal. Mientras algunas vedettes desaparecían de la escena sin dejar rastro, Lin se mantenía en los titulares, a veces por escándalos, otras por declaraciones incendiarias. La gente podía amarla u odiarla, pero jamás ignorarla. Y justo por eso, cuando un día habló de Juan Gabriel y sus supuestos rituales, el eco fue ensordecedor. Imagina el impacto. Una vedette que había estado en el centro del torbellino del espectáculo mexicano, afirmando que en los camerinos más glamorosos del país se vivían escenas que nadie se había atrevido a contar. Vestidos prestados, veladoras encendidas, palabras murmuradas como si fueran conjuros. Lo dijo con esa naturalidad que la caracteriza, como quien cuenta una travesura. Pero lo que insinuaba no era cualquier cosa. Ese capítulo aún está por abrirse en este relato. Y cuando lo hagamos, entenderemos por qué esas palabras de Lin May se grabaron en la memoria colectiva como una de las revelaciones más inquietantes sobre el Divo de Juárez. La polémica fue parte natural de la vida de Lin May. Cada vez que aparecía en televisión, ya fuera para bailar, dar una entrevista o simplemente cruzar la alfombra, sabías que algo inesperado iba a suceder. Ella entendió muy pronto que el espectáculo no solo se trataba de talento, sino de impacto.
Y vaya que sabía provocar impacto. En los 90, cuando muchos pensaban que su tiempo había pasado, encontró nuevas formas de mantenerse vigente. Participaba en shows de revista, en programas de chismes, incluso en debates donde su voz siempre sonaba más fuerte que la de los demás. A diferencia de otras vedettes, nunca aceptó quedarse en silencio. Ese carácter le permitió mantenerse en el ojo del huracán, pero también le ganó la reputación de ser temible. Pocos se atrevían a contradecirla porque sabían que su respuesta podía ser aún más filosa que la pregunta. Con esa misma seguridad, un día habló de Juan Gabriel. No fue en un escenario, sino en una entrevista donde recordó los días de camerinos compartidos. Lo contó con la naturalidad de quien habla de algo que presenció más de una vez. Dijo que el Divo de Juárez no solo se probaba sus vestidos, también encendía veladoras y parecía realizar rituales. Palabras que en cualquier otra boca sonarían a rumor barato, pero viniendo de ella se escuchaban como un secreto revelado. El público se dividió. Algunos lo tomaron como broma, como una ocurrencia de Lynn para llamar la atención. Otros, sin embargo, lo creyeron de inmediato, porque si alguien podía haber estado ahí, era ella. Y la manera en que lo narró, con detalles sencillos pero contundentes, encendió la imaginación de todos. ¿Qué buscaba Juanga en esos rituales? ¿Era superstición? ¿Simple juego o algo más profundo? Las redes sociales amplificaron el tema años después. Los titulares lo retomaron con frases que parecían sacadas de una novela. Juan Gabriel y la magia negra. Lin May lo confiesa todo. Lo cierto es que, como en gran parte de la vida de ambos, la frontera entre lo real y lo legendario se volvió borrosa. Lo interesante es que Lin no buscaba hundirlo. Al contrario, lo hablaba con cierto cariño, como quien recuerda la excentricidad de un viejo amigo. Y esa ironía sutil fue lo que más desconcertó. Hablaba de algo escandaloso, pero lo decía con el tono de quien comenta una travesura. Ese contraste es lo que hizo que sus palabras se quedaran grabadas en la memoria del público. A partir de ese momento, cada entrevista suya era esperada con morbo. La gente quería escuchar la siguiente bomba, la siguiente revelación. Y ella, que entendía perfectamente el juego mediático, sabía cómo dosificar cada palabra para mantener la atención. Así fue como una vedette que surgió del cabaret terminó contando uno de los secretos más intrigantes de la figura más querida de México. Pero todavía falta lo más interesante. ¿Qué significaba realmente para Lin May esa confesión? ¿Lo dijo como advertencia, como burla o como simple anécdota? Esa respuesta no la soltó de inmediato. Y ahí está el verdadero filo de esta historia. Cuando las declaraciones de Lin May sobre Juan Gabriel salieron a la luz, el país entero se dividió. Para una generación que lo tenía casi como santo popular, escuchar que alguien lo relacionaba con rituales, veladoras y vestidos prestados fue como un relámpago en medio del cielo despejado. Muchos se indignaron, otros rieron, y no faltaron quienes lo tomaron como confirmación de lo que siempre sospecharon, que Juanga era mucho más complejo de lo que dejaba ver en el escenario. Lo interesante es cómo Lin supo mantener la intriga. No lo presentó como un escándalo ni como acusación, sino como recuerdo. Y al hacerlo, logró algo que pocos consiguen, que la gente se quedara pensando, preguntándose qué tan real podía ser, porque ella tenía esa habilidad de narrar con un pie en la anécdota y otro en la leyenda. Y ahí está el filo de su magnetismo. Las reacciones no se hicieron esperar. En programas de espectáculos, los panelistas discutían si Lin lo decía por venganza, por humor o por simple espontaneidad. En la radio, los oyentes mayores llamaban para opinar. Algunos lo defendían a capa y espada, otros decían que no les sorprendía en lo absoluto. Lo que quedó claro es que aunque pasaran los años, tanto Lin como Juan Gabriel seguían siendo capaces de generar conversación, incluso desde mundos distintos. Ella, con la lengua afilada de quien no teme a nada. Él, con el aura de mito que lo rodeaba incluso después de su partida.
La ironía es evidente. Dos artistas que vinieron de la nada, que supieron construir imperios desde la carencia y que terminaron unidos en un relato que mezcla cabaret, superstición y música. Ese eco se multiplicó en redes sociales. Usuarios compartían clips de entrevistas de Lin, acompañados de frases como ¿será cierto? O esto no me lo esperaba del divo. La polémica se convirtió en trending topic porque combinaba dos ingredientes irresistibles, la nostalgia por una época dorada y el morbo de un secreto prohibido. Lo más curioso es que Lin nunca se retractó. Al contrario, con el paso del tiempo reiteró lo mismo, agregando detalles ligeros que mantenían la chispa encendida. Nunca cayó en dramatismos, lo decía con risa, como si hablara de una ocurrencia doméstica. Esa forma de narrarlo es lo que terminó de darle fuerza. La naturalidad con la que se atrevía a poner en duda la imagen intocable de Juan Gabriel. Y aquí surge la gran pregunta que hasta hoy divide a muchos. ¿Lo contó para revelar algo oculto? ¿O simplemente para recordarnos que hasta los ídolos tienen un lado que nunca vimos? Esa ambigüedad es la que hace que esta historia siga viva y siga generando conversación. Lo que nadie puede negar es que Lin May, con esa lengua directa y esa memoria privilegiada de camerinos, nos regaló una de las confesiones más polémicas del espectáculo mexicano. Y aún falta la reflexión final, donde la vedette y el divo se encuentran, no en un escenario, sino en la imaginación de un país que nunca se cansa de hablar de ellos. Con el paso de los años, lo que parecía una simple anécdota se transformó en mito urbano. Cada vez que alguien mencionaba a Juan Gabriel en tertulias familiares o sobremesas de domingo, no faltaba quien recordara la frase de Lin May. Él se ponía mis vestidos y hacía sus rituales con veladoras. Algunos lo decían entre carcajadas, otros con un tono de misterio. La historia se instaló como esos relatos que pasan de generación en generación, mitad verdad, mitad leyenda. La fuerza de ese recuerdo no está solo en lo que revela de Juan Gabriel, sino en lo que revela de Lin May. Ella se convirtió en la guardiana de secretos que pocos se atrevían a contar. Y lo hizo sin temblar, con la misma firmeza con la que enfrentó a productores, médicos y periodistas a lo largo de su vida. Ahí radica el encanto. En un mundo donde muchos prefieren callar para no incomodar, ella decidió hablar. Ese tipo de revelaciones nos recuerdan que el espectáculo mexicano no es solo glamour y canciones. También es un tejido de rituales, supersticiones, amistades improbables y confidencias que nunca se escribieron en los contratos. Camerinos donde las estrellas más grandes se quitaban el maquillaje y de paso dejaban ver su lado más humano. Para la audiencia mayor de 50 años, escuchar a Lin May contar esto es como abrir una ventana al pasado. Un pasado donde el cabaret estaba lleno de humo, donde los cantantes ensayaban hasta la madrugada y donde los mitos nacían no en redes sociales, sino en la voz de quienes lo vivieron en carne propia. Su testimonio es la chispa que revive esas memorias colectivas, y aunque Juan Gabriel ya no esté para confirmar ni desmentir, la sola idea de imaginarlo con un vestido de lentejuelas, rodeado de veladoras, es suficiente para generar conversación. No porque desacredite su grandeza, sino porque lo humaniza y lo vuelve aún más fascinante. Como si detrás de cada querida y cada amor eterno hubiera un universo de costumbres privadas que nunca conocimos. Lin May entendió que la verdad y la leyenda pueden convivir en una misma frase. Su confesión no necesita comprobarse con documentos ni testigos. Funciona porque mantiene vivo ese vértigo que da a pensar que la historia del espectáculo mexicano aún guarda pasajes ocultos. Y porque, al final, la gente no quiere certezas, quiere relatos que los hagan suspirar, reír o comentar. Por eso este tema sigue vigente, porque toca fibras sensibles, el misterio, lo prohibido y la nostalgia, porque mezcla lo mítico con lo cotidiano, una estrella mundial encendiendo veladoras en un camerino compartido, y porque lo cuenta alguien que
desde hace más de medio siglo, no teme a las consecuencias de lo que dice. Así es Lin May, la vedette que del tamalero de Acapulco llegó a los cabarets de lujo. La mujer que sobrevivió a cirugías fallidas, a escándalos mediáticos y a amores turbulentos. Y la misma que, sin temblar la voz, nos regaló una de las historias más jugosas sobre el Divo de Juárez. Quizá nunca sepamos qué había realmente en esos rituales. Pero lo cierto es que, gracias a ella, seguimos hablando de esa escena como si hubiera ocurrido ayer. Y al final, eso es lo que mantiene vivo al mito. No los silencios, sino las palabras que se atreven a contarlo.